compartir juntos la palabra de Dios en el Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Les invito a leer, dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bien, encontramos aquí en este relato cuando Jesucristo se encontró otra vez en esta ciudad llamada Capernaum, y dentro de Capernaum dice que él se encontraba en casa, haciendo referencia así a la ciudad y al lugar específico en esa ciudad donde Jesús se encontraba viviendo, que era en la casa de Pedro, uno de sus discípulos, y de Andrés, su hermano, y ahí se encontraba Jesús en la casa de estos dos discípulos, Pedro y Andrés, en la ciudad de Capernaum. Dice que Jesucristo vuelve a esta ciudad y vuelve a su casa. Y estando allí, hay personas de la ciudad que vienen a ver a Jesucristo y a estar en este lugar, en esa casa, para estar con Jesucristo. No solamente estaban estas personas del lugar, sino también que habían venido aquellos religiosos de la época de distintas partes y de distintas ciudades de Israel para poder conocer, para poder oír, para poder saber quién era este Jesús y poder conocerle. También se entraron en este lugar, en esta casa, de tal manera que ya no cabían más y estaban hasta la puerta de la casa de tantas personas que había. Ahora, el propósito por el cual Jesucristo se encontraba y permitía que ellos estén era el que señala acá el versículo 2 al final. Dice, y les predicaba la palabra. Este era y es el objetivo de Jesucristo, poder enseñarnos y poder transmitirnos de la palabra de Dios. Hay un mensaje que viene de parte de Dios para toda la humanidad, de la que nosotros somos parte y debemos oír la palabra de Dios, oír lo que Él dice y tiene para decirnos en sus enseñanzas y en todo lo que Él tiene para transmitirnos. Cada vez que vamos a las Escrituras y debemos ir a ellas para leerla por nosotros mismos o porque otros nos la leen o porque la oímos de mensajes que fueron grabados, que este puede ser uno o solamente el audio, pero de la manera que sea, poder estar en contacto con la palabra de Dios, conocer el mensaje de Dios, el que Dios tiene para tu vida como para la mía. Y ahí encontramos a Jesucristo cumpliendo este objetivo,
que él vino a dar y a transmitir. La palabra de Dios en la humanidad. Oír la voz de Dios. Ojalá podamos estar en esto nosotros también atentos y poder llevarlo a cabo para el beneficio de nuestras vidas. Ahora él estaba en esta tarea, cumpliéndola y predicando la palabra de Dios, y es interrumpido en el hecho de que había personas que también querían ingresar a la casa y no podían, y venían con un propósito que seguramente era el de ser sanada una de esas personas que era paralítica. Esta persona paralítica se encontraba en una camilla acostado, y 4 personas lo traían, seguramente una de cada extremo de la camilla, de su cama, de su lecho, para poder ingresar a la casa, pero se les dificultaba por la gran cantidad de personas que había dentro de la casa y no podían ingresar. De tal manera que ellos se las ingeniaron y esforzaron a poder subir a esta persona, su amigo o pariente, no sabemos quiénes eran, pero que suben hasta el techo y cargan hasta el techo a esta persona paralítica, y descubren el techo para poder bajar a esta camilla y logran bajarla delante de Jesucristo. Dice acá las Escrituras que cuando Jesucristo les ve bajando el lecho y bajando y haciendo lo que hicieron para poder acercarse a Él, dice que Jesucristo ve en ese acto lo que hay dentro del corazón. Ellos fueron movidos y motivados a hacer lo que hicieron porque había en ellos fe. Dice que Jesucristo ve la fe de ellos, de tal manera que lo expresa y Él muestra que es capaz de ver lo que hay dentro del corazón. No solamente por lo que estaban haciendo o por lo que hicieron y fueron capaces de hacer, sino porque realmente Jesucristo puede mirar y ver nuestro corazón y saber lo que hay dentro. Él espera encontrar lo que encontró en estas 5 personas, tanto el paralítico como sus amigos. Encontró fe. Y Jesucristo les anuncia a los demás y transmite esto. Dice que al ver la fe de ellos, vamos a volver a leerlo, el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Dice Mateo, relatando esta misma parte: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra ten ánimo es confía. Y lo que Jesucristo dice al ver la fe de ellos, Jesucristo actúa frente a la fe de estas personas. La fe que ellos tenían llevó a Jesucristo a hacer algo que Él puede realizar y solo Él puede realizar, y que Dios también lo puede hacer. Y Él, como Dios, obviamente lo puede hacer, es perdonar los pecados. No solamente ver aquello que nosotros no logramos ver, que es nuestro corazón, nuestro interior. Jesucristo vio la fe de ellos, y no solamente eso, sino que esa fe le llevó a Jesucristo a otorgarle el perdón de los pecados. Y le dijo: Hijo, ten ánimo, confía, tus pecados te son perdonados. Él pudo hacer esto, lograr hacer esto. Y todas las personas deberíamos acercarnos a Jesucristo con esta fe, con la fe de poder buscar de Él lo que Él solo puede hacer, que es perdonar los pecados. Muchos de nosotros seguramente nos hemos acercado de esta manera para solicitar de Él el perdón de los pecados, la limpieza que solo Él puede realizar, porque Él dio su vida en la cruz y derramó su sangre para poder hacer esto. Él es el sumo sacerdote, aquel que puede hacer de intermediario entre el ser humano y Dios.
Él es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que logra hacer esto. No solamente es el sumo sacerdote, sino que Él es el mismo sacrificio. Él es el Cordero de Dios que es entregado en la cruz, muriendo en ella, entregando su vida y dando su espíritu a Dios en sacrificio por la humanidad, por tu vida y por la mía. Y Él puede de esta manera otorgar el perdón de los pecados a los que nos acercamos con fe a Él. Hemos obtenido la fe de parte de Dios y esa fe es la que nos permite acercarnos a Jesucristo solicitando el perdón de los pecados y la limpieza. Aquí vemos a este hombre, a este paralítico, que no sabemos si si hubiese estado sin esta enfermedad, él hubiese sido uno de los que estaban ahí sentados. Lo que sabemos es que esta enfermedad de su parálisis le llevó a poder estar entre ellos. Y a los otros 4 también que acompañaron al paralítico. Esta situación de limitación en lo físico hizo que se acerque a Jesucristo. Y toda situación que nosotros tenemos y vivimos, la cual nos limita, nos paraliza, nos pone en una condición de frenarnos y de no avanzar en la situación que sea física o no, espiritual o moral, cualquiera de ellas debería motivarnos a acercarnos a Jesucristo. Toda situación de parálisis y de que no nos permite avanzar y cambiar nuestra condición nos debería acercar a Jesucristo. Yo no sé cuál es tu parálisis, no sé cuál es la situación que te está frenando y que te está poniendo en una condición de desfavorable en tu vida, pero esa situación en la que justamente te tiene que llevar a los pies de Jesucristo, la que me tiene que llevar a los pies de Jesucristo. Conozco cuál es mi limitante, cuál es mi parálisis que no me deja avanzar, y esa es la que me tiene que llevar constantemente a los pies de Jesucristo, en busca de su ayuda, en busca de lograr que Él intervenga en mi vida y haga que yo pueda salir de esa situación. Pero me tiene que llevar a los pies de Jesucristo. Es lo que sucedió con este paralítico. Su situación hizo que lo lleve a Jesucristo. No solamente porque habrá oído de Jesucristo y del poder de Jesucristo, sino porque en él estaba la fe para poder buscar de Jesucristo y obtener de él los cambios que él necesitaba en su vida. Un gran cambio que él obtuvo es el perdón de los pecados. No sabemos si el motivo de su parálisis era los pecados de su vida, que él tuvo en su pasado o estaba teniendo en el presente. No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Era una creencia en aquel entonces que cuando una persona se encontraba en esta condición o tenía una enfermedad muy grave, se la atribuían a sus pecados. Pero no siempre esto es así, lo dijo Jesucristo también en otra oportunidad. Y que no siempre esto es así. Ellos tenían esta forma de pensar y atribuían estas enfermedades al pecado. Pero no siempre esto es así. Lo cierto es que esta enfermedad a él lo llevó a los pies de Cristo. Y volvemos a decir, no sabemos cuál es tu situación, desconozco cuál es esa parálisis que hay en tu vida, pero te tiene que llevar indefectiblemente a los pies de Jesucristo. Que eso te motive a llevarte a Él y buscar de Él la solución a tu vida. La primer gran necesidad del ser humano, de tu vida y de la mía, es la que Jesucristo aquí muestra.
Jesucristo no hace inmediatamente el milagro de restaurar a esta persona en lo físico, sino que va a su necesidad espiritual, a la necesidad de resolver el problema del pecado. Y es por eso que le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesucristo quiere otorgarte el perdón de tu vida, de tus pecados, porque eres un pecador, una pecadora. Así lo declara Dios en las Escrituras, y nosotros lo observamos por nuestras prácticas, que somos pecadores, que somos pecadoras, que estamos en rebeldía contra Dios, que quizás hay un deseo de buscarle y hasta nos esforzamos por hacerlo, pero Él quiere perdonar todos nuestros pecados. Debemos reconocer que somos pecadores. Esta persona paralítica fue perdonada porque había fe en su corazón y porque había un reconocimiento y una humillación delante de Jesucristo en reconocer que Él era un pecador. Jesucristo, Dios, le otorga el perdón de los pecados porque ve la fe en Él y porque ve que hay arrepentimiento en su vida. Es por eso que le otorga este perdón de los pecados. Como así te lo quiere otorgar a vos en tu vida, en este día. No dejes pasar más tiempo, acércate a Dios, solicitale el perdón de tus pecados, reconoce que sos un pecador, una pecadora delante de Dios, y reconoce que Jesucristo es el único que te puede acercar a Dios. Solicita de Él el perdón de los pecados. Él quiere ser el Señor, el dueño de tu vida, y quiere ser el Salvador, el que rescata tu vida de donde estás para darte vida eterna, el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué más observamos acá? Acá observamos a algunas personas religiosas que cuestionan y se ponen a pensar en su interior acerca de lo que Jesucristo estaba diciendo y haciendo. Y ellos dicen, ¿cómo puede perdonar pecados? Está diciendo una blasfemia. Jesucristo conoce lo que estas personas religiosas estaban pensando, y no solamente conocía la fe de estas personas que se habían acercado a Él, sino que también estaba conociendo lo que esas otras personas religiosas estaban pensando acerca de Jesucristo. Y Jesucristo muestra que Él es Dios, que puede perdonar pecados, y lo muestra también dándole y otorgándole a esta persona la sanidad. Es por eso que le dice a esta persona, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Y esta persona, luego de ser perdonado sus pecados, es también beneficiada con la sanidad de su cuerpo, de su parálisis. Dios le otorga esta misericordia, esta gracia que solo Él puede dar, y inmediatamente Él se levanta, y es el asombro de todos los que están ahí porque ven un milagro más, y Él puede levantar ahora este lecho y salir con Él y salir entre medio de la multitud y dar así demostración del poder que hay en Jesucristo, poder que le permite perdonar los pecados y autoridad que Él tiene de perdonar los pecados, y el poder de darle y otorgarle también la sanidad en lo físico. Ahora es llamativo también lo que sucede. Ahí las personas, dice en el último versículo, dice que de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Las personas se habían asombrado, habían ido en busca de Jesucristo, no sabemos la motivación, el Señor les predica la palabra, estaban entre ellos religiosos que también estaban oyendo la palabra de Dios, ven este gran milagro, observan lo que Jesucristo hace
al perdonar los pecados y también darle la sanidad. Y dice que ellos se asombraron y glorificaron a Dios, hablaron bien de Dios, diciendo que nunca habían visto tal cosa. Es llamativo lo que en otra parte de las Escrituras Jesucristo dice acerca de Capernaum. Lo vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 23. San Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es llamativo acá lo que Jesucristo dice. Hay unas palabras de condenación para Capernaum. Es que Capernaum era la ciudad y las personas que vivían allí eran testigos de los milagros de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo. Pero es llamativo esto, no solamente por haber visto y oído lo que Jesucristo enseñaba y hacía, y los milagros que realizó, esto trae a nosotros cambios en nuestras vidas. Acá encontramos cómo Jesucristo se lamenta por Capernaum, por esta ciudad y sus habitantes, porque tiene que decir que ellos fueron testigos de lo que Jesucristo hizo, pero no habían ellos la fe necesaria y suficiente para poder obtener de parte de Jesucristo el perdón de sus pecados y los beneficios que solo Él puede dar. Jesucristo se lamenta de esto. Jesucristo manifiesta acá el profundo lamento que había en Él frente a lo que estaba viendo en las personas que le rodeaban. Se acercaban a Él, pero no había un sincero acercamiento, no había una fe genuina, no había una fe necesaria para darle el perdón de los pecados también a ellos, como este paralítico que sale con el perdón de los pecados y se va restaurada también físicamente, en la gracia de Dios de obtener esto también. Ahora, ¿cuál es tu situación? ¿Cuántas fueron las veces que oíste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces son las que nos acercamos a la palabra y lo hacemos sin fe? Y lo hacemos automáticamente. Oímos automáticamente, sin prestar atención, debida atención, sin ir acompañada de la fe verdadera que debe ir, porque es la palabra de Dios y porque nos acercamos a Él. Quiera Dios que podamos acercarnos a Él de esta manera, que podamos ir a Él y poder acercarnos con la fe necesaria y no tener que ser condenados por Jesucristo, sino al contrario, llamados a Él como sus hijos, como los perdonados, como los beneficiados por su intervención, porque hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Quiera Dios que esto pueda ser realidad en tu vida y que podamos venir a Él, ir a Él, como leíamos también. Entonces vinieron a Él estas 5 personas, vinieron a Él en busca de Jesucristo y de su intervención. Quiera Dios que podamos venir a Él, ir a Él, a Jesucristo, en busca de sus enseñanzas, en busca de la salvación, en busca de sus beneficios y ser hallados en Él propicios, porque nos hemos acercado y hemos sido beneficiados con su presencia, con su poder, con su enseñanza, con su ayuda, con la restauración de nuestro corazón, de nuestra alma, y poder
acercarnos con nuestra necesidad y que sean ellas las que nos lleven a los pies de Jesucristo. Que así sea. Amén.